Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. El gobierno aún no ha hecho públicas las cifras de desaparecidos tras el paso de una dana de magnitud sin precedentes por Valencia. Sin embargo, Voz Populi ha informado, citando fuentes policiales, que las autoridades están manejando una cifra superior a 250 personas desaparecidas. La Guardia Civil tiene constancia de 235 desapariciones y ha recibido denuncias formales por parte de personas de 124 más, datos que coinciden con los registros de la Policía Nacional. Los agentes están trabajando intensamente para contactar con los familiares que han presentado denuncias y localizar a las personas desaparecidas. El proceso es exhaustivo, ya que se realiza con el máximo cuidado y respeto por las posibles víctimas y con algunas comunicaciones que se podrían haber duplicado. Por otro lado, es importante destacar que la cifra de fallecidos se ha mantenido estable en 218 y no ha experimentado cambios en los últimos días importantes. O sea, que el gobierno considera que no estamos preparados para saber la lista de desaparecidos. ¿Estoy entendiendo bien? El gobierno se niega a publicar una lista de desaparecidos, no lo está haciendo, una semana después de la catástrofe. Y tiene que recurrir Voz Populi a fuentes de la policía y de la Guardia Civil. No sé, están corriendo rumores sobre desaparecidos, pues desde los demenciales hasta los, que intentan aproximarse a la cifra. Parece, por lo que vamos viendo, que el número de desaparecidos podría estar en torno a los 200, una cosa por el estilo. Bueno, pues, ¿qué quiere eso decir? ¿Que todo se va a incrementar la lista de fallecidos en ese número a medida que vayamos encontrando cadáveres en lugares aún no accesibles? Estamos hablando de 250 desaparecidos según las fuentes de Policía Nacional y Guardia Civil que Voz Populi ha consultado. Pero claro, ¿estas cifras son reales? ¿Son las verdaderas? ¿No debería el gobierno dar una cifra? Pues por supuesto que debería. ¿Por qué no la está dando? Este gobierno, que es el mayor fabricante de bulos de nuestro país, luego se dedica a acusar a los demás de que fabrican bulos. Pero oiga, los bulos los fabrican en el campo que ustedes previamente han sembrado. Porque cuando utilizas la opacidad, cuando no informas a la gente con transparencia, lo que haces es que la gente se ponga en el lado peor. Diga, ¿por qué me está ocultando los datos? ¿Por qué no me dice cuántos desaparecidos hay? No, es que hay varias listas y entonces puede haber duplicaciones. Pues quita las duplicaciones, caramba. ¿Qué necesitas para purgar una lista de entre 200 y 300 personas? ¿Qué necesitas? ¿100.000 administrativos? ¿Cuánto tiempo necesitas para purgar una lista y ver si hay duplicidades? ¿20 días? Vamos, digo yo que con un administrativo de la policía, otro de la Guardia Civil y contratas las listas, en 2 horas lo tienes. Las duplicidades eliminadas. Y no tienes por qué dar datos personales de la gente y puedes decir, oiga, nuestra lista provisional es tal, estamos verificando, a ver, porque puede haber alguno que no sea real, que no sea un desaparecido de la dana, sino por otra cosa. Vale, puedes dar todas las salvedades, pero ¿qué impide dar una cifra? ¿Son ciertas estas cifras que está dando la policía y la Guardia Civil según Voz Populi? ¿Hay 250 desaparecidos? Porque si son ciertas, quiere decir que nos vamos a ir por encima de los 400 muertos, probablemente. Y si no son ciertas, ¿cuáles son las ciertas? ¿Me puede alguien dar una razón por la cual una semana después todavía no tenemos un número de desaparecidos? ¿Cómo podemos extrañarnos de que haya canallas, porque algunos son verdaderos canallas, por las redes lanzando bulos y en el parking de no sé qué hay 800 muertos, me dicen? Pues claro que sí, hay canallas que lanzan bulos,
Hay canallas de extrema derecha que se dedican a lanzar bulos para crear follón. Hay canallas de extrema izquierda que se dedican a lanzar bulos para ver si algún tonto en la derecha pica y entonces decir, mira, la derecha fabrica bulos. Y hay canallas que se dedican simplemente a lanzar bulos, pues para monetizar en YouTube sus programitas, o para algunos para divertirse, como los que lanzaban los bulos de que las cucharillas se pegaban al cuerpo con la pandemia cuando te metían la vacuna, ese tipo de cosas. Canallas y buleros, los hay a cientos. Pero oiga, que proliferan cuando hay ocultismo. Cuando no das los datos a la población, cuando le transmites a la población el mensaje de solo los elegidos podemos saber los verdaderos datos, pues entonces la gente lo que dice es, me los están ocultando por alguna razón. Y entonces, claro, hacen caso a todos los bulos. Así que, entre los bulos que fabrica el gobierno y los bulos que con su falta de transparencia permite el gobierno, pues el gobierno es la máquina de fabricar bulos más desaforada que hay en España. Basta ya, ¿no? ¿Cuánto más tiempo necesitan para darnos un número aproximado de desaparecidos? ¿De qué estamos hablando? ¿De 20? ¿De 200? ¿De 2000? ¿De 2 millones? ¿Nos pueden decir, por favor, cuántos desaparecidos hay? Aproximadamente, si entendemos perfectamente que las listas son provisionales. Oiga, no somos tontos. Vamos, hasta entendemos las listas electorales que presentan los partidos políticos, por muy basurientos que sean. O sea, que tenga que recurrir un medio de comunicación, en este caso Voz Populi, a fuentes de la policía y de la Guardia Civil para que, digamos, extraoficialmente les den un número, es bochornoso. O sea, ni para contar vale el gobierno central. También es responsabilidad de Mazón contar lo que la policía y la Guardia Civil van recabando como datos. Oiga, no sé, pues, me parece que sería lo suyo que nos informaran pues de cuántas autopsias llevan hechas, de por qué en los últimos días se ha parado el recuento de muertos. ¿Es que no han encontrado ninguno o es que también nos están ocultando cómo sube la cifra? No tiene un pase todo lo que está sucediendo. Y yo, la sospecha que tengo es que no quieren dar datos para controlar el relato. Es decir, vamos a ir graduando, vamos a ir viendo, vamos a ver cómo reacciona la opinión pública. O sea, es todo repugnante lo que está haciendo este gobierno con la catástrofe. Está tratando políticamente una catástrofe que es humanitaria. Bueno, el gobierno, pues hoy, una semana después, se va a reunir para tratar el asunto. Pero hay cosas urgentes, hay cosas que no se pueden dejar. Por ejemplo, el proceder con los nombramientos en Radio Televisión Española. Escuchen. Se mantiene en el Congreso de los Diputados la elección de la nueva cúpula de control de RTVE a pesar de la situación en Valencia por la Dana. Esta votación contrasta directamente con algunas cancelaciones, como por ejemplo la comparecencia del gobernador del Banco de España en la Cámara Baja. Desde Vox han transmitido total indignación por este suceso. Escuchamos al diputado Manuel Mariscal. Quiero denunciar lo que va a ocurrir mañana en el Congreso de los Diputados, porque mañana se va a vivir un capítulo vergonzoso, uno más de este gobierno. Porque mañana, martes 5 de noviembre, mientras que todos los españoles sigamos pendientes de lo que ocurre en Valencia, en el Congreso de los Diputados se va a celebrar una comisión de nombramientos para elegir a las personas que van a dirigir Radio Televisión Española durante los próximos 6 años. El problema es que esto será el asalto definitivo a Radio Televisión Española, porque esas personas que se van a presentar mañana no han sido elegidas por mérito y capacidad o por tener experiencia dentro de Radio Televisión Española o por haber presentado un proyecto estratégico para la cadena pública. Nada de eso. Han sido elegidos a dedo por el Partido Socialista y por los partidos separatistas para culminar el asalto a la cadena pública y convertirla definitivamente en un aparato de propaganda de este gobierno. Desde Vox denunciamos este hecho y además exigimos que se suspenda esta comisión. No se puede celebrar una comisión como esta en un momento en el que los españoles están viviendo una gran tragedia. La comparecencia de los nuevos consejeros es un mero formalismo, puesto que el PSOE, Sumar, RC, Junts, el PNV y Podemos ya pactaron los nombres la semana pasada. O sea,
Que seguimos en Valencia con una situación catastrófica. Hay un follón entre el gobierno valenciano y el gobierno central, echándose las culpas unos a otros, Sánchez quitándose el marrón de encima. Tenemos la indignación vecinal estallando en Paiporta, y porque no han ido a otro lado, porque hubiera estallado igual en cualquier parte. Tenemos el país en ebullición, y el PSOE y sus socios pues van a seguir adelante con el proceso de nombramiento de 10 consejeros para Radio Televisión Española, puestos por el PSOE, por RC, por el partido de Puigdemont, por el PNV, a cobrar más de 100.000 pavos al año y a controlar el calendario informativo de Radio Televisión Española a gusto del PSOE y de los separatistas. Se han suspendido otras actividades de hoy en el Congreso, pero esa no, esa es fundamental. Tan fundamental que el pasado miércoles, cuando ya empezaban a llegar las cifras de muertos, pues el gobierno suspendió el pleno de control en el Congreso, el pleno de control al gobierno, pero siguió adelante con el de Radio Televisión Española, que era el que le interesaba. Bueno, una semana ha pasado de la catástrofe y hoy, por fin, se reúne el gobierno para aprobar un decreto de, agárrense a la silla, medidas urgentes. Figúrense ustedes lo urgentes que eran, que han tardado una semana en tomarlas. Escuchen. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley de medidas de urgencia en el Congreso de Ministros celebrado hoy, destinado a ofrecer una respuesta inmediata a la tragedia causada por la Dana. El Gobierno aprobará un Real Decreto Ley de medidas de urgencia para dar respuesta inmediata a la tragedia y que los afectados puedan empezar a recibir ayudas. Este Real Decreto Ley se aprobará mañana por el Consejo de Ministros. Estamos trabajando en este momento en el contenido de ese Decreto Ley de urgencia, de medidas de respuesta inmediata a esa tragedia, y también se lo he trasladado a los grupos parlamentarios y todos ellos, sin excepción, me han trasladado su predisposición a aprobar ese Decreto Ley cuando se convalide por este Congreso. Bolaños hizo este anuncio durante una comparecencia ante los medios tras la reunión mantenida este lunes por la tarde en el Congreso con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, excepto Vox, que previamente había comunicado su decisión de no asistir para evitar blanquear al gobierno. Cuando se le preguntó sobre la denuncia formulada por el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, quien acusó al Ministerio para la Transición Ecológica de haber desactivado la alerta hidrológica en 3 ocasiones, Bolaños evitó hacer comentarios al respecto. En su lugar, subrayó que es el momento de la unidad y de que ambas administraciones trabajan de la mano para enfrentar la situación. Es el momento de la unidad y de que ambas administraciones trabajen de la mano. Y por eso mandan al general de la UME a comparecer, al Fernando Simón con traje de zapador, para echarle la culpa a Amazon. Y por eso movilizan a sus medios amigos para echarle la culpa a Amazon y quitarse el marrón de en medio. Por eso sale Margarita Robles a atizar a Amazon. Pero es el momento de la unidad, claro. Decreto de medidas urgentes. Una semana después de la catástrofe, se reúne el gobierno para aprobar un decreto de medidas urgentes. Cuando el bulo del culo tardaron 24 horas en convocar a la Comisión contra Delitos de Odio. Luego era un bulo, ¿no? Pero 24 horas, oiga, una cosa espectacular. Para aprobar medidas urgentes para Valencia tardan una semana. Lo he comentado antes, el tuit que ponía ayer por la mañana Félix Bolaños. Ya está en Valencia el buque Galicia de la Armada Española con infantes de marina que se unen al operativo, con material, con comida, con agua y con 2 helicópteros, todo lo necesario y por el tiempo necesario. Ayer, 6 días después de la tragedia, llega el buque Galicia. ¿Saben ustedes cuándo dieron la orden de que el buque Galicia partiera hacia Valencia? Según la información que me llega, el viernes a las 8 de la tarde. Es decir, de martes, miércoles, jueves, viernes, al tercer día, 3 días, más de 3 días tardaron en ordenarle al buque Galicia que se pusiera en marcha. El buque Galicia luego necesita aproximadamente 15 horas para ponerse a punto, traer a todo el personal, material, ¡pum!, y zarpar. Y lo que ha tardado en llegar a Valencia. 3 días tardaron. O sea, tiene helicópteros, tiene material, tiene comida, tiene agua, tiene infantes de marina que pueden ayudar.
Y tardan ustedes 3 días en dar la orden. ¿En serio? Psst. En fin, pues nada, que el gobierno se va a reunir hoy para aprobar un decreto de medidas urgentes. Ayer traía el Confidencial, ayer por la tarde, una información pues realmente estremecedora. Hablamos de que las compañías de seguros, va a tener que intervenir el Consorcio de Compensación de Seguros, evidentemente, pero las compañías de seguros estiman que hay unos 100.000 coches siniestro total en Valencia. 100.000. Estiman que la pasta que va a haber que poner por parte del Consorcio de Compensación de Seguros o de las compañías aseguradoras, de quien sea, por daños asegurados, será de al menos 3.500 millones de euros. Y eso hablamos pues del que tiene el coche con su seguro, el que tiene la casa con su seguro. ¿Cuánta gente hay que no tiene un seguro en condiciones para su casa? ¿Cuánta gente hay que no tiene un seguro en condiciones para su negocio? ¿Cuánto vale todo lo que ha perdido la gente? Mazón está pidiéndole ahora al gobierno 31.000 millones de euros. Y algunos echan las manos a la cabeza. ¿Pero qué dice? Pues no me parece exagerado. O sea, probablemente las pérdidas vayan a ser de ese orden. O sea, simplemente contando las pérdidas por cese de actividad temporal mientras se limpia toda la catástrofe y tal. El otro día José Ramón Riera hacía un cálculo, creo que le salían así, simplemente un cálculo de servilleta, viendo lo que es el PIB valenciano, interrupción de 10 días de la actividad, 6.000 millones de euros. Simplemente las pérdidas por cese de actividad. Súmale todas las pérdidas materiales, que son inmensas. Bueno, pues aquí el gobierno aprobando decretos urgentes una semana después de la catástrofe. Tócate las narices. Hablaba antes de gente pues que se dedica a lanzar bulos y a informaciones falsas y a tratar de monetizar en sus canales todo, sea una tragedia, sea cualquier otra cosa, sea la guerra de Ucrania, sea y además sin ningún escrúpulo. Ayer vivimos un episodio realmente que sería para partirse de la risa si no fuera tan trágico todo lo que está pasando y que demuestra la catadura moral de algunos personajes. Escuchen. Iker Jiménez ha despedido a uno de sus colaboradores de Horizonte por mancharse de barro antes de realizar un directo para informar sobre la tragedia que ha provocado la dana en Valencia. El reportero Rubén Gisbert fue grabado por unos vecinos valencianos agachándose en el suelo para ensuciarse antes de hablar en el programa. Iker Jiménez, tras ver lo sucedido, ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que condena al periodista. Estoy realmente preocupado porque Rubén Gisbert, que ha hecho un trabajo encomiable, lleva 5 días transportando medicinas, lo saben allí perfectamente. Yo no sé si es cuestión de la situación, del nerviosismo, de lo que sea, no lo entiendo. Él os lo va a decir o lo hará público. Tenéis mi palabra de que yo, por supuesto, jamás en la vida que me conoce he obligado a nadie a mancharse, a dramatizar. No entiendo muy bien lo que ha pasado. En una conexión que no sé bien ni cuál era, un vídeo que lógicamente se ha hecho viral, de un reportero que ha contado cosas increíbles, que ha mostrado la realidad de lo que estaba pasando, que es de allí, y que no es del equipo, pero es un colaborador de allí y que desde el principio ha hecho un muy buen trabajo. Y hay un vídeo que es la realidad, donde se agacha en un momento en las rodillas, que tampoco entiendo el sentido, sinceramente. Yo acabo de hablar con él estupefacto. ¿Para qué? No lo entiendo, si llevas mancha de barro y está barro por todas partes. No lo comprendo, de verdad. Por su parte, el propio Gisbert ha querido responder a todas las acusaciones. Ayer me arrodillé en el barro en medio de las conexiones que hacíamos. Sí, lo hice para que se viera barro en mis rodillas a pesar de que llevo 7 días de barro hasta aquí arriba. Sí, lo hice por eso. ¿Por qué? Porque la primera conexión fue grabada. Cuando me meto dentro de el garaje con barro hasta las rodillas, la conexión esa es grabada. Y yo no puedo aparecer en la segunda conexión sin barro en las rodillas si se supone que vengo de un garaje. Para que no se note que no estamos en directo, hice eso. Me equivoqué, lo siento. No esperaba que estuvieran tan encima mío, grabándome, vigilándome y orquestando esto.
Creo que es una invalidad lo que estoy haciendo aquí. Yo sé quién soy una persona leal, soy una persona recta, no he robado a nadie en mi vida y estoy aquí dando el callo desde el primer puto día. No, nadie te sigue, nadie te persigue grabándote para ver qué estás haciendo. Vivimos en un mundo, por si no te has enterado, querido, donde todo el mundo tiene móvil y donde hay vecinos en sus casas. Y si un vecino está viendo cómo grabáis en la calle, delante de su portal, una toma, pues alguno le da por grabarlo. Pues oiga, como se graba todo. Mira, ha pasado un coche de color amarillo, canela, y se ha chocado con otro azul y lo tengo aquí grabado porque me llamó la atención el color del coche. Bueno, pues resulta que había un vecino grabándote y vas, y antes de una toma, como te pareció que tenías poco barro en las rodillas, pues para aumentar el dramatismo te hincas de rodillas y te manchas de barro. Es asqueroso. O sea, hacer ese tipo de manipulaciones informativas es asqueroso. Y la explicación infantil de no, es que la toma para que se notara que no era en directo porque en la toma anterior estaba más manchado de barro, eso es una soberana parida. Porque la gente no se va a fijar en ese tipo de cosas de racor, ni a la gente le importa si es en directo o es en diferido o en qué es, y lo que le importa es la información. Y no se puede manipular a la opinión pública así. Es repugnante. Pero vamos, no es la primera vez que manipulas a la opinión pública. Vamos, eres uno de los personajes que se ha dedicado a hacer el juego a Putin en todo el tema de la guerra de Ucrania. Eres uno de los personajes que se dedicaron a intentar desactivar las manifestaciones delante de la sede del PSOE en Ferraz. Eres un personaje, pues muy peculiar. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Me alegro de que te desenmascaren. Y creo que Iker Jiménez es un periodista extraordinario y no se merece tener a colaboradores falsarios, pues manchándose falsamente de barro para simular lo que no es, y que, por cierto, se hacen eco de bulos en todo esto de la tragedia. Y este hombre, que se manchaba de barro en las rodillas para parecer que estaba ahí hasta las rodillas de barro, pues ha hecho circular algunos de los bulos más enormes en todo esto. Eso desacredita al periodismo, eso da excusas a la izquierda para decir que desde ciertos medios se difunden bulos. Y, hombre, no, yo creo que ya está bien, ¿no? Vamos, este tipo de personajes pues no deberían tener eco. Bueno, vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Muy buenos días, don Williams. Amigos de Mañanas en Libertad, en Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta ocasión encontrarán que Donald Trump y Kamala Harris llegan igualados al máximo a los comicios. En estos momentos, los principales agregadores de noticias sitúan a ambos candidatos como posibles ganadores con una horquilla de menos de un punto. Entre tanto, las proyecciones de Nate Silver dan al republicano una ligera ventaja, y es que según sus datos, Trump tendría un 53% de posibilidades de volver a la Casa Blanca frente a 47% de Kamala Harris. Sin embargo, el propio Nate Silver denunció el pasado viernes que varias de las encuestas publicadas en las últimas fechas estaban haciendo trampas para mantener viva la tensión antes de las elecciones. Entre tanto, la demócrata se enfoca en el voto musulmán, y es que Kamala Harris llevó a cabo un acto electoral en Michigan donde afirmó que de obtener una victoria en estas elecciones pondrá fin a la guerra en la Franja de Gaza. Cabe señalar que Michigan es un estado clave en los comicios estadounidenses y se caracteriza por albergar la mayor comunidad musulmana del país. Y finalmente, el expresidente Donald Trump se enfoca en la crisis migratoria. En un mitin en Carolina del Norte se comprometió con acabar con lo que calificó como invasión migratoria y dar inicio a la restauración de la nación. Para defender su política, el exmandatario mencionó el caso de jóvenes que han sido asesinadas por inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web y en nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, don Williams. Y bueno, pues llega el momento más esperado del programa.
llega Deportes en Libertad.